Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Cuando un corazón está abierto para recibir la instrucción y la disciplina que transforma vidas por el poder de Dios. Bienvenidos, bienvenidos. Hoy quiero darle la cordial bienvenida a aquellos que nos están escuchando y viendo, unos por radio y otros por televisión, otros por las redes sociales. En YouTube se quedan los videos. Quiero darle la cordial bienvenida. Recordar que la palabra de Dios tiene una naturaleza única, es viva. Todo el tiempo es viva. Cada vez que tú estás escuchando la palabra de Dios, una de sus cualidades o sus características de la palabra de Dios es que está viva. Y quiero agradecer a Dios por aquellos que por primera vez se están uniendo al canal de YouTube de la Iglesia Ejército de Amor. Igualmente le doy el cordial bienvenida a aquellos que nos escuchan en Radio Vital. Continúe en sintonía, haciendo partícipe a otros con lo mejor que Dios te ha dado. Y Dios siempre te da una provisión que no tiene precio. Cuando Dios te revela algo de la palabra de Dios, amén, y tú la puedes dar a alguien. Dar por gracia lo que por gracia se recibe, amén. Quiero agradecer a Dios y quiero también decirte de corazón que todos los jueves tenemos esa confesión. Esta confesión es para concientizarnos qué hacemos aquí. Dice la Escritura, hoy me alimento con la palabra de Dios. Sé que el poder de sus nutrientes es divino. Forma en mí un verdadero discípulo de Cristo. Su Santo Espíritu es mi ayudador. Me deleito cada día de mi vida en la comunión con Él. Me da pensamientos poderosos en cada circunstancia de mi vida. Disfruto el obedecerlos, el creerlos, el hablarlos, el verlos. Me revelan el amor, el poder y la libertad en Cristo Jesús. En cada día de mi vida y en cada circunstancia. Señor, gracias te damos, Señor, por el honor, el privilegio que me das, oh Dios, de estar aquí en este púlpito. Gracias, Señor, porque sabemos, oh Dios, que es una reunión divina. Y en el nombre de Jesús oramos, porque sabemos, oh Dios, que está escrito en tu bendita palabra, que aquí estás tú entre nosotros. Gracias por tu presencia. Dios, gracias por tu Espíritu Santo, porque es nuestro ayudador, nuestro instructor, nuestro capacitador, para poder nosotros ejercer, Señor, esa naturaleza de fe y recibir en nuestros espíritus, en nuestros corazones, esa luz, esa verdad, y caminar de victoria en victoria y de gloria en gloria. En el nombre de Jesús. Los creyentes dicen, amén. Todos recordamos la oración del Padre Nuestro. Y hay una porción en el Padre Nuestro que dice, lo podemos buscar, el Padre Nuestro se encuentra en Mateo, ¿no? Mientras estábamos en alabanza, vino fuerte a mí ese versículo. Mateo 6.
Aleluya. En el versículo 10. Dice, venga tu reino. Diga, venga tu reino. ¿Sí? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eso es lo que dice el versículo 10. Venga tu reino. Y quiero hablar sobre el reino de Dios. Y quiero dejarte saber que todos los que somos salvos, todos los que somos cristianos, pertenecemos al reino de Él. Todos los que somos cristianos, desde el momento que usted recibió al Rey, recibió su reino. Amén. Y eso te hace a ti miembro activo del reino de Dios. Amén. Ahora, dentro de lo que es el reino de Dios como iglesia, la institución de Dios aquí en la tierra, a la cual le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta iglesia, esa iglesia es una institución de Él. Es su reino. Nadie más puede hacer la voluntad de Él más que los que son miembros de su reino. Amén. Ahora, los que somos miembros del reino de Dios, hemos tenido una circunstancia a través de los años crítica, donde todos hemos hablado de problemas y situaciones difíciles en la vida, fuertes, y creo que el 98% de los problemas, fracasos, circunstancias críticas y difíciles son por no saber la autoridad que corresponde al reino de Dios. Si tú no sabes la autoridad del reino de Dios, si ignoramos lo que es la autoridad del reino de Dios, usted va a vivir circunstancias críticas en la vida. ¿Sí? Diga autoridad. Porque la autoridad del reino de Dios es la clave fundamental o la columna vertebral del reino de Dios. Para que me entiendas muy rápido y podamos adelantar en el tema, hay muchísimo que podemos hablar, pero quiero que veas la diferencia que existe en el caso como socialmente aquí en la tierra vivimos bajo un gobierno democrático. ¿Sí? Aquí no tenemos rey, tenemos un gobernante, un presidente. La diferencia, cómo actúa un gobernante y cómo actúa un rey es totalmente diferente. Palabras que habla un rey son decretos. Un presidente puede decir, voy a establecer esto, pero eso no quiere decir que ya está establecido. Tiene que pasar por la Cámara de Diputados, tiene que ser un proceso burocrático. Y si todos estuvieron de acuerdo, se aprobó. Si no estuvieron de acuerdo, no se aprobó. Cuando un rey habla, desde que lo habló, está aprobado. ¿Ves la diferencia? Y usted y yo pertenecemos a un reino. ¿Sí? Si Él dice que Él te puede llevar de gloria en gloria, no discutas con Él. Porque ya lo dijo el rey. Si Él dice que Él pagó por ti, por tus enfermedades, no discutas con Él. Si Él dice que te ha puesto por cabeza y no por cola, no discutas con Él. Pero necesitas tú saber quién lo dijo.
Ahora, tú puedes saber que Dios lo dijo, ¿sí? Pero tú no vives bajo la autoridad de Él. Y te voy a poner un ejemplo. Tal vez tú digas, yo sé lo que Dios dice, pero yo no estoy bajo autoridad de Dios, ¿sí? Porque hay muchas circunstancias con la autoridad. Muchos resisten a la autoridad de Dios. Aleluya. Número 1, otros tienen desobediencia literalmente a la autoridad de Dios. Otros tienen problemas con el abuso de autoridad de Dios. Abusan porque Dios delega autoridad. Y habemos personas que tenemos autoridad dada por Dios y ellos abusan de esa autoridad. Inclusive ha sido una manera de manipular gentes. ¿Sí? En otras partes hay ausencia de autoridad de Dios. Entonces nosotros fuimos llamados para que se haga la voluntad de Dios. Diga la voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. En el cielo no hay resistencia a la autoridad. En el cielo no hay abuso de autoridad. En el cielo no existe desobediencia a la autoridad. No existen esos factores. ¿Por qué existen aquí? Porque vivimos en el espíritu, en un cuerpo de carne. De modo que si alguno está en Cristo, la nueva criatura es la que vive en el reino. Entienda eso. La nueva criatura, la que nace en Cristo, esa es la que vive en el reino, la que puede agradar. El hombre carnal vive en el mundo físico. ¿Sí? Y tenemos ahorita una necesidad urgente de que sepamos cómo vivir la vida espiritual, porque el plan de Dios es que usted y yo andemos en el espíritu. Y para poder andar en el espíritu demanda la palabra de Dios, ¿sí?, que gobierne Dios en tu vida. Y gobierna por medio de la autoridad del Dios, la autoridad del Padre. Si tú dices, yo amo a Dios, pero no vives en la autoridad de Él, ese amor que tú tienes es exactamente lo que comenzó a decir Joel cuando empezamos el servicio. ¿Qué dijo Joel al principio? Yo voy a llamar bueno a lo que Dios llama bueno. Y voy a tomar lo bueno. ¿Sí? Entonces, ¿qué realmente es lo que funciona? Si alguien dice, yo quisiera parar este tren de vida, ¿sí?, necesitas entender que desde que tú iniciaste tu carrera en el reino de Dios, lo hiciste porque oíste la palabra de Dios. Y vino una fe que no tenías, que entró a tu corazón. Entró una luz que no había. Entró una lámpara divina. Entró la luz del Evangelio. Y eso te hizo a ti aceptar, ¿sí?, al Rey de Reyes. No pudiste haber aceptado al Rey de Reyes y haber dejado afuera su autoridad. Pero como vivimos en un cuerpo de carne, queremos aplicar la democracia en la dimensión espiritual por ignorar lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿sí?, específicamente, esta autoridad está basada en la revelación que recibimos mediante la palabra escrita. Una vez más, esta autoridad está basada en la revelación que recibimos mediante la palabra escrita. Entonces, se está tratando de revelación.
¿Se te reveló Cristo a ti? Se te tuvo que haber revelado también la autoridad de Dios. Entonces necesitamos nosotros, ¿sí?, no restaurar la autoridad en nosotros, porque nada más se puede restaurar lo que se hizo viejo. ¿Sí? Cuando un carro ya está viejito y lo van a restaurar, quiere decir, lo vuelven a hacer como cuando era nuevo, pero no deja de ser viejo. Tú no puedes restaurar en ti, escúchame bien, la autoridad de Dios, porque esa autoridad nunca ha sido viejo, ni se desgasta. ¿Qué tienes que hacer? Tomar por fe. Tomar. Recibir por fe la autoridad de Dios. ¿Sí? Y que gobierne en tu corazón. Por esto, si no se te revela la fe en tu espíritu, te va a seguir gobernando la democracia o el sistema del mundo en tu vida usando la Biblia. Por lo tanto, no va a funcionar. ¿Sí? Por ejemplo, la Biblia dice que yo no haga yugo desigual. ¿Sí? ¿Sí dice eso? Porque para Dios yo soy cabeza. ¿Yo soy qué? Cabeza. Si yo hago yugo desigual, me caso con alguien que no cree en las cosas del Señor o no vive en el reino de Dios, ¿sí? Es como juntar la cola y la cabeza. Ándele. Porque soy cabeza. ¿Puedes verlo? Esa es la razón por la cual Dios no dijo, pues voy a ver qué es tu opinión. No. Tú y yo estamos sujetos a una autoridad. Amén. Ahora, veamos que Dios delegó una naturaleza a cada cosa, a la creación. Por ejemplo, podemos ver las leyes de autoridad que Dios le dio al mundo y a cada cosa creada que existe en el mundo. Por ejemplo, el agua. ¿Cómo el agua puede flotar y luego llover? ¿Sí? Hay un ciclo, tiene una autoridad dada por Dios. ¿Sí? Eso no lo puede hacer el petróleo. Y sin embargo es un líquido, es un químico. ¿Sí me explico? Veamos lo que Dios estableció en las plantas. ¿Sí? Es una maravilla, una flor, cómo su polen suelta y se va y afecta a otras plantas con el mismo polen. Vean las ovejas, las abejas, tienen un sistema único. Dios les delegó a ellos una autoridad para desarrollarlos, para desarrollar la materia. Esto fue un árbol. Un día esto va a ser polvo otra vez. Como el ciclo de la madre naturaleza está sujeto a una autoridad. Todo está bajo la autoridad de Dios. ¿Sí? Ok. ¿Puedes ver eso? Yo le decía, los aviones no vuelan. Los pájaros vuelan. El hombre hace posible que un avión vuele. Primero lo mete a una ley de velocidad para que la velocidad lo lleve a una ley de gravedad y pueda volar ese avión. Pero lo conduce un hombre. Sí, yo he visto pájaros que se golpean, caen, ahí están y al rato salen volando. Pero nunca he visto un avión que caiga, se sacude y salga volando. ¿Por qué? Porque son diferentes naturalezas, ¿sí? ¿Sí entiendes? El avión es una bola de fierro, materia, movida, ¿sí? En una ley de gravedad, ¿sí? ¿Por qué tiende a bajar? Por la gravedad. Son leyes que Dios puso
en cada cosa y que están bajo autoridad de Dios. Todo está bajo la autoridad de Dios. ¿Sí? Porque una manzana la dejas ahí, un plátano la dejas ahí y de repente dices, ya se perdió la naturaleza de él. ¿Sí? Hasta que ya se acabó, ya se pudrió totalmente. ¿Sí? ¿Y cómo ves un grano de trigo? Se seca, se muere y muerto. Tú puedes decir, aquí tengo un plantillo de trigo. Pero ¿qué haces tú? Lo sometes bajo otra ley. Pero tú lo sometes ¿a qué? Lo siembras, le echas agua y al rato tienes espigas de trigo. Muchas. Pero ¿qué pasa? El hombre tuvo que agarrar la semilla, irla a poner. Dios te dio una autoridad a ti. Enseñorearse. Para que tú hicieras, ¿sí?, de la sabiduría de Dios, ser inteligente como Él. Pero todo lo crió para que nosotros viviésemos bajo autoridad de Dios. Amén. ¿Vamos bien o me devuelvo? Ahora, como todas las cosas fueron criadas por la autoridad de Dios, se podría decir que la autoridad del reino está basada en la constitución del reino de Dios. Aleluya. Mira lo que vas a darte cuenta hoy. Cuando Adán y Eva salió del jardín del Edén, ¿sí? Sabemos la historia. Ellos salieron fuera de la autoridad de Dios. Pero no es el problema haber salido solamente de la autoridad de Dios, sino que entraron ahora bajo la autoridad del diablo. Y ese sí es un gran problema. ¿Qué crees que pasa actualmente con los cristianos? Cuando sales de la ley, de la autoridad de Dios, te metes bajo la autoridad, exactamente. Verás, ponte a pensar. En cuanto y dice Dios, tú escogiste. Una nomás vino ahora. No te estoy hablando para que te condenes. Te estoy enseñando para que ya no vivas consecuencias. Porque es un rey que dijo esto. Hágase mi voluntad. Aquí en la tierra como en el cielo. No lo dijo un presidente democrático. Lo dijo un rey. ¿Sí me explico? Gloria a Dios. ¿Sí? Tú puedes acabar con toda la lista de problemas que has tenido en todas las áreas de tu vida. ¿Sí? Y ahora establecer puras listas de abundancia en todas las áreas de tu vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora dice el rey, yo apresuro mi palabra, lo que él decretó, para ponerlo por obra. Yo te puedo decir que conozco mucha gente que sabe de la palabra de fe, habla la palabra de fe, pero vive fuera de la autoridad de Dios. No tiene pastor. Su pastor no tiene pastor. Sus pastores están negando cosas de la Biblia. No puedo decir yo estoy bajo autoridad y estoy negando cosas de la Biblia. O alterando, o dando fe que ya eso ya no existe. No, mi palabra no dice todo pasará. Absolutamente todo. Por eso te invito yo a que te des cuenta que si tú y yo, a partir de ahora, decidimos decir, Señor,
te recibí en mi corazón, así como recibí tu amor, y me borraste todos mis pecados, también estableciste tu autoridad en mi vida. ¿Sí? En el momento que usted recibió la autoridad de Dios en su vida, usted recibió un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Yo no he visto que a ningún bebé le digan, recibe a Cristo como tu Señor y tu Salvador. No, el niño quiere leche. ¿Sí? Pero tú no necesitas una mamadera de leche. Tú necesitas ponerte las pilas y dejar de jugar a la iglesia. Y decir, no, Dios dice. Ah, no, es que es pecado. No, me va a caer un problemón. ¿Por qué? Porque estoy violando los principios de autoridad. ¿Sí entendiste? ¿Sí entendiste? ¿Usted cree que va a cosechar del plantillo de trigo si usted lo riega con petróleo? Usted va a matar esa semilla. ¿Sí? Usted va a creer que porque estás declarando la palabra y porque estás diciendo la palabra y porque lees la Biblia y ayunas y oraciones y todo lo que quieras, pero dices tú, no, yo puedo pecar, estoy en el tiempo de la gracia. ¿Y la autoridad dónde quedó? Porque él dice, el rey dijo, sin santidad. Ahora, ¿qué es santidad? ¿Lo que usted establece o lo que establece Jesús? Eso es la santidad genuina. La santidad de Dios es ser apartados para Dios, en espíritu, en alma y en cuerpo. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que nos cela? Amén. Dice la palabra de Dios. Ve conmigo, vamos a ver unos versículos bíblicos. En Proverbios 8. Diga, gloria a Dios. Si usted aprende ahora a leer la Biblia con la lupa de la autoridad, te vas a dar cuenta que vas a leer diferente la Biblia. Proverbios 8. ¿Estás ahí? Versículo 15. Por mí, dice. ¿Sí? ¿Así dice? Sí, estamos, mijo. Por mí reinan los reyes, dice. ¿Quién podría decir eso nada más? El rey, el creador. Por mí reinan los reyes. En los países donde hay reinos, no tienen el problema que tenemos aquí en América. Porque el que es cristiano allá sabe lo que dice aquí, eso es. Aceptan. Lo que Dios dice que está mal, y lo que Dios dice que está bien, está bien. No tienen el problema de las luchas y pruebas allá. ¿Sí me explico? Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. ¿Puedes ver eso? Dios, el autor de la sabiduría, habla diciendo, por mí reinan los reyes. Ahora, aquí está hablando de los reyes que reinan en la tierra. Pero en el caso de nosotros no tenemos eso. Tenemos presidentes democráticos. Automáticamente queremos ver la palabra como democracia. A ver, pues, ¿qué dicen los hermanos? No. Dios dice, eso está mal. ¿Sí? Diga, gloria a Dios. Dice ahí en el libro de Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 9. Aleluya, esto está tremendo.
versículo 6. Porque un niño, dice, nos es nacido. ¿Puedes ver ahí? Hijo nos es dado. Y el principado sobre sus hombros. ¿Y el qué? Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de qué? Príncipe de paz. Y será llamado admirable, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Dios qué? Fuerte. Su palabra. Lo que Él dice, eso es. En el momento que tú naces como nueva criatura, naciste de Él, de una simiente incorruptible. O sea, fuimos hechos, criados en Cristo, para operar bajo esa autoridad. Esa autoridad es la única que te va a ayudar a ti a vivir el reino aquí en la tierra. ¿Sí? La autoridad de Dios es la máxima autoridad que pueda haber en el cielo y actualmente aquí en la tierra. Prácticamente he comprendido que vamos a ser juzgados por lo que no ejercimos autoridad y por lo que ejercimos mala autoridad. O sea, nosotros mismos estamos cavando el hoyo ahorita. O puedes disfrutar si usas la autoridad de Dios. Vas a llegar con la conclusión, pues. No sé si usted ha ido a un buffet donde tú puedes agarrar todo lo que tú quieras y al final vas a pagar lo que llevas. ¿No te ha tocado? Yo así veo la vida. Todo lo que ejerciste bajo la autoridad de Dios es gloria a Dios, y todo lo que no, ay. ¿Sí entendiste? Por eso nosotros somos los que estamos edificando. Por eso Dios quiere que nadie se pierda. Todos vivamos el poder de Dios. Diga gloria a Dios. Ese Jesús que ya vino, la Biblia le habla admirable. La autoridad de Él es admirable. Es el consejo más importante. ¿Por qué no quiere robar? Porque Dios dice que no robe. ¿Por qué no voy a mentir? Porque Dios dice que no mienta. ¿Por qué no voy a fornicar? Porque Dios dice que es pecado. ¿Sí? Por eso no lo voy a hacer, porque es mi autoridad. No puedes haber sido nacido de nuevo y ahora que tu autoridad sea el diablo, pues. ¿Aló? ¿Quién es la autoridad de tu vida espiritual? Tiene que ser Jesús. ¿Sí me explico? Esto no se puede, no necesitas ni ayunar, ni hacer ninguna práctica para decir, es igual que cuando te dan un billete, te dan a escoger entre un billete de a 10 y uno de a 100. ¿Cuánto tiempo tienes que ayunar para saber a cuál quieres? ¿Sí entiendes? ¿Verdad que humanamente sabes que quieres el de a 100? Así tiene que tener valor lo que Dios dice. ¿Por qué no tiene valor en lo que Dios dice en tu espíritu? Porque no se ha revelado, no ha entrado a tu espíritu, que es Dios Rey de tu vida. Sí, cuando Dios es el Rey de tu vida, dices, no, yo voy a agradar a Dios, man. ¿Sí me explico? ¿Sí entiende? Cuando tú te dispones a agradar a Dios por fe, ¿cuántos saben que necesitas fe para eso? ¿Por qué? Se está cayendo las nubes de tanta lluvia y hay servicio. La gente que tiene esa convicción, te lo digo porque una vez a mi esposa y a mí nos tocó
en una iglesia allá en Hermosillo, en México, que estaba la lluvia de ese tamaño en la calle. Y la gente para entrar a la iglesia tenía que caminar por un lado de un panteón como 1 kilómetro. ¿Cuánto es 1 kilómetro? Media milla. Media milla. Y media tuya. Era y terracería, man, y el agua de esta altura. Y la gente caminando para llegar a la iglesia. Y yo ahora sé que esas personas lo único que tienen es que su autoridad de su espíritu es Dios. Pasan por alto lo que la naturaleza carnal quiere imponerse. Yo me quedé admirado. Yo por disfrutar la lluvia, le digo, pues vamos. Y nos fuimos al servicio y llegamos a la iglesia. En aquel tiempo era una galerona, una bodega grande, en construcción. Y que vamos entrando llena la iglesia. Dije, para mí me marcó mi vida. Y la iglesia se llama Camino Nuevo. Y el pastor de ahí se llama Ovidio, el pastor Ovidio, el ingeniero Ovidio. Tremendo hombre de Dios. Dije, tiene ovejas. ¿Sí? Aquí 2, 3 chispitas. Ay, no. Porque son carnales. O sea, no andan en el espíritu. Andar en el espíritu es, ¿sí me explico? La autoridad de Dios gobierna mi espíritu. No importa lo que esté pasando. ¿Por qué crees que Dios te pone por cabeza y no por cola? Para que tú tomes decisiones conforme a tu espíritu. Y le puedes decir a tu patrón, yo no puedo trabajar ese horario, yo tengo un compromiso con Dios. Yo tengo responsabilidades con Dios. Y vivo bajo autoridad. Ahora yo entiendo el peligro que está que un cristiano viva fuera de autoridad. Es un problemón. ¿Por qué? Si no estás conectado al cuerpo de Cristo, es un problemón. No pasa nada. Claro que sí pasa. ¿Cómo una persona va a tener una opinión más poderosa que el que creó el orden divino? Claro que no. Por eso tenemos que vivir bajo autoridad. Yo no puedo seguir a un ministro, un líder mío, que no esté bajo autoridad. Yo tengo personas claves en mi vida que si ellos vienen y me dicen, quiero ver tus libros como la administración de la iglesia, quiero ver tu computadora, a ver qué estás viendo, quiero saber. ¿Eres capaz de hacer eso, ser un libro abierto? Entonces tú tienes un pastor que eso es un libro abierto para esas personas. Si mi pastora viniera y me pidiera información, ahí está. ¿Por qué? Porque estoy bajo autoridad. Y si me dijera, te callas y te sientas. No, pero yo soy el pastor. Siéntate. Se tienen que sentar. Yo he visto a personas, en lo muy personal, una vez una persona nos pidió cobertura. Esta persona la aceptamos y tratamos de decirle, bueno, vamos a desarrollar, todos vamos a aprender juntos. Y pude descubrir algo que no estaba bien. Y la confrontamos, yo y mi pastor en aquel tiempo. Fuimos y la confrontamos a esta persona y dijimos, esto está mal como ministro y te tienes que sentar porque lo que estás haciendo no es correcto. ¿Por qué? Porque no es juego el evangelio. Esa persona me hizo caso 2 meses, un mes y medio. Y después de ahí ya no me hizo caso. Y desde entonces su vida ha sido de mal en peor. ¿Por qué? Cuando Dios pone a alguien para ayudarte a que tú seas restaurado, no la autoridad, tú seas restaurado en el reino y no quieres, tú tienes problemas. Porque dijiste no quiero de Dios. Ahora, si Él manda, tú no mandas. Él me puso a mí, ¿sí?, bajo la autoridad de una persona, pero la autoridad
de esa persona no quiso estar bajo autoridad. Yo no puedo seguir una persona que está fuera de la autoridad. ¿Sí entiendes? ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo es un cuerpo que está en orden. Cualquier persona que está fuera de la conexión, donde Dios te conectó, ¿sí? Dios no te puede conectar violando su palabra. No sé si entiendas. ¿Sí? Por eso es bien importante donde Dios te conectó. Muchas cosas que te suceden a ti es por tu conexión. Porque estás en orden. Estás conectado a un orden. Desconéctate, vas a ver. A veces es así, a veces no es así, tarda. Pero viene el desorden. ¿Por qué? Porque no se respeta la autoridad de Dios. No se ora usando la autoridad como lo que realmente lo es. Ve conmigo. Romanos 14. Acuérdense que ahora que estamos en el nuevo pacto, nacidos en Cristo, es otra cosa. Para esto murió, dice en Romanos 14, versículo 9, dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Me gusta eso. Una vez más. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Pues se supone que uno que resucita está vuelto a vivir, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y por qué lo ponen? Resucitó y volvió a vivir. Porque una cosa es la vida y otra cosa es el estilo de vida. Hay muchos que están en coma. ¿No los han visto? No piensan, ni hablan, ni comen, ni nada, y están vivos. Pero aquí se está tratando de alguien que murió, resucitó y retomó la vida, la naturaleza de vida divina de él, como rey. Amén. Ahí está. Ahora dice, para ser Señor, así de los muertos, ¿como quién? De los vivos. ¿Para ser qué? Señor. Si tú eres cristiano, tú tienes que tener siempre en tu espíritu esa convicción, Jesús es mi Señor. Y voy a hacer lo que dice mi Señor. Porque estar bajo autoridad, mira, este niño está bajo autoridad. ¿Quién es su autoridad? Yo como papá. Y a la vez soy autoridad de él como pastor. En el caso de él, ¿sí me explico? Este joven está bajo autoridad de su papá, pero yo soy autoridad de él como pastor. Pero yo no puedo violar los principios que Dios estableció. Ahora, si él no respeta a él como autoridad, él va a tener problemas. Porque la autoridad que él tiene como padre se la dio Dios. O sea, el hijo que respeta al padre está respetando a Dios. ¿Entendió? ¿Aló? ¿Entendió? La esposa tiene una autoridad dada por Dios. Instrucciones dadas por Dios para que esté sometida bajo la autoridad de su esposo. No quiere decir que es criada. Tiene una autoridad ella dada por Dios, por la naturaleza que Dios hizo en la mujer, para que esté sometida al esposo. Porque el esposo es cabeza, dice la Biblia. Pues no estoy de acuerdo.
Pues vale más que estés de acuerdo. ¿Por qué? Porque vas a vivir un infierno en matrimonio. ¿Sí? Ahora, si el esposo no está siendo cabeza bajo autoridad de Dios, ese es otro asunto. El esposo tiene que saber ser cabeza. ¿Cómo un esposo puede ser cabeza de su casa? Está bajo la autoridad de Dios. Hace lo que Dios dice. Le dice al niño, hey, eso está mal. No, eso a Dios no le agrada. ¿Sí? No soy yo, es Dios. Todos estamos bajo autoridad. Todos. Es la naturaleza de la iglesia. Cuando la iglesia se orquesta bajo autoridad, tú amas a tu prójimo como Cristo ama a la iglesia. Tú ya no chismoleas de la hermana. Tú ya no haces mal uso del hermano. Tú no sacas ventaja del hermano. ¿Sí me explico? Porque estás viviendo. Ahora, en ciertas iglesias hay problemitas. Hay unos problemones. Mitotes, pleitos. ¿Por qué? Porque no hay autoridad. No viven bajo autoridad de Dios. Viven religión. Viven un gobierno democrático. ¿Pues quién está de acuerdo con el pastor? Levante la mano. No. Ya Dios dijo que tiene que ser el pastor y que no tiene que ser el pastor. ¿Sí? Ya, así es. Easy. Aquí está. Este es les decía, encontré una definición. Autoridad del reino. Está basada en la Constitución. Esta es la Constitución del reino. Aquí está escrito ya. Yo no tengo que orar a ver cómo es el orden. Hace poco me habló un ministro y me invita y me dice, pastor, lo queremos invitar para ir a orar por pastores a iglesias. Dije, una pregunta, ¿qué pasa con los pastores que no están bajo autoridad? ¿Oran por ellos? Sí, oramos por todos. No, pues no voy. ¿Por qué? Porque están fuera de la autoridad de Dios. Me dijo, quiero platicar con usted. Usted acertó en un buen punto. No, le digo, está escrito. ¿Te va a agarrar el diablo y te va a pegar una pela? ¿Cómo vas a estar edificando el reino del diablo? Jesús dijo, quien no está conmigo. Y muchas veces tú estás haciendo cosas para el reino del diablo. No hagas eso. ¿Por qué? Porque fuiste llamado y fuimos llamados para Dios, escogidos por Dios. Él nos amó primero, Él nos escogió primero. Somos de Él. ¿Sí? Hoy tenemos tantos cantos ahí de cristianos. Señor, te doy mi corazón. Pues si es de Él, ¿qué le estás dando? Porque no entienden. ¿Sí? Yo soy de Dios. Pertenezco a Cristo. Entonces tengo que fluir en el hombre interior, en la autoridad de Dios. Cuando tú fluyes en la autoridad de Dios, mira, veamos esto. Diga gloria a Dios. Hay tanto que hablar de este tema. Romanos 13. Ahí. Mira lo que dice aquí. En el versículo 1. Amén. Voy a leer la Biblia. Ok, vamos a leer la Biblia. Versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas.
Ahí no está diciendo, a ver, ¿cuál es tu opinión? Nos está diciendo, sométete a tu autoridad. Ahora, si hay una autoridad que me diga a mí que niegue la autoridad de Dios terrenal, yo no le hago caso. ¿Por qué? Es primero obedecer a Dios que al hombre. Por ejemplo, que salga una ley que me diga, ¿vas a negar a Cristo? No. O que salga una ley que me diga, ¿vas a casar a un homosexual? No. Yo amo al homosexual, no al homosexualismo. Y creo que la unción rompe el yugo y sale el demonio ese. ¿Sí me explico? Porque si yo incumplo a la ley, muchos dicen, tienes que someterte a la ley. Espérate, no hay ley superior a la ley de Dios. No hay autoridad superior a la autoridad de Dios. Entonces nosotros tenemos que saber cómo conducirnos, porque vivimos en este mundo, ¿sí? Mas no somos del mundo. Y lo que me va a llevar es la vida en el espíritu, me va a llevar a una vida eterna. Muchos jóvenes no creen en la vida eterna. Creen que ahorita es todo, Espérate, verás. Yo tengo un vecino que siempre lo veo que pasaba por la casa. Y pasaba. Y yo cuando lo veía le decía a mi perrita, a la perrita de los niños, ya la quiero como mía. Obi, ahí va el chinito. Y él salía a la Obi, y le ladraba al chinito. Y de repente, ya no veo al chinito. Y ayer, antier, llegó un vecino, estábamos platicando. Y me dice, se murió el chinito. ¿Cómo? Y luego me acordé de la Obi, ya no le vas a ladrar al chinito. Porque ya no pasa el chinito. ¿Y sabes qué? No va a volver a pasar. Se fue de este mundo. Ni cuenta nos dimos y vive enfrente de mi casa. Ni vi cuando lo sacaron ni nada. Y muchos piensan, brother, que eres eternamente para siempre. No. Un día, cambio de domicilio, como el chinito. ¿Y qué va a pasar? Ya no va a haber tiempo de decir, Señor, dame reversa, dame oportunidad. No. La iglesia tiene que aprender a vivir como estilo de vida en autoridad y bajo autoridad y valorar tus autoridades. Las autoridades divinas que tú tienes. Por ejemplo, hay muchas cosas políticas que entre los partidos políticos yo no estoy de acuerdo, pero yo oro por ellos. Porque ahí dice que oremos por los que están en eminencia. Ya lo que ellos están haciendo es su problema, pero yo oro por ellos. Para que haya paz y quietud, dice la Biblia. ¿Sí me explico? Pero si hay leyes que ellos vienen a hacer, que yo niegue la ley, la autoridad de Dios, no. Eso no es rebeldía. Inclusive tenemos versículos bíblicos donde Pablo dice, es primero obedecer a Dios que al hombre. Diga gloria a Dios. Estamos leyendo Romanos 13:12. Dice la Escritura. 13:1, perdón. Someterse toda persona a la autoridad superior, que no hay autoridad sino de parte de Dios, y los que hay por Dios han sido establecidos. ¿Estás ahí? Mira el 2. De modo quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. A lo establecido por Dios resiste. ¿Sabes qué es eso? Oponerte a Dios. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No dice que hay lucha y hay pruebas. Ya estás viendo de dónde viene el problema. Oí un testimonio de un hombre que regaló una iglesia. Y el pastor regaló un terreno. Y el pastor edifica casa ahí. Y edifica una iglesia ahí. Con la congregación, con el dinero de la congregación. Pero pasan los años, el hombre se enoja y va y le dice al pastor, quiero mi tierra. Dice, pues si ya edificamos, nos la regalaste. Y le dicen los hermanos de la iglesia al pastor, pues vaya a corte, a ver qué se puede lograr. El juez le dice,
no hay título a tu nombre. El dueño de esa tierra es Él. Yo no me quiero meter en cosas de esas. Él es el dueño. Y Él está pidiendo el desalojo de su tierra. Así que para afuera todos los hermanitos. Con todo tilichi de la esposa para afuera, ¿o no? Porque ahí tenía la casa. Por una ley terrenal lo sacó. Porque eso es la ley terrenal. Este hombre hubiera dicho, hermano pastor, le regalo el terreno. Écheme para acá el título. Hola. Y a ver, ¿quién maneja real estate? Chécame el título. Si todo está bien. Que no tenga ningún link, deuda. Lo quiero limpio. Yo sí. Una vez me dijo un cierto personaje, hey, me regalaron un rancho. Le dije, ¿y el título? No, me dijeron que luego me lo daban, no te han dado nada, le dije. Y sí es cierto, nunca le dieron nada. ¿Por qué? Porque pues, no me lo dieron. Bueno, pues resulta que lo que es este hombre se lo dio a un hombre que estaba bajo autoridad, en orden con Dios. Fíjate lo que pasó. Un día hubo una fuga de gas. Se llenó la casa de gas y ellos dormidos. Y tú sabes que los boilers tienen lumbre, ¿no? Una llamita. Cuando ese gas llegó a la llamita, voló la casa. Quedaron calcinados todos, la esposa, los hijos y él. Lee esto. O sea, cuidado cuando tú tienes conexión divina y la pisoteas. Cuidado. Cuidado. Cuando tú tienes una esposa que se conduce con el temor a Dios, cuidado, no te pases de la raya con ella. O te lo doy, o un esposo. No, porque está bajo autoridad. Está bajo el orden de Dios. Y si tú estás bajo, dice la Biblia, quien está conmigo, quien no está conmigo. ¿Dónde quedó el diablo aquí? Pobre diablo, ni lo hemos mencionado, ¿verdad? ¿Te fijas lo que acarrean los problemas? Y hemos acusado al diablo por todo eso, por años. Y el diablo tiene muchas demandas en el cielo contra los... Diga autoridad. Mira, vamos a leerlo porque van a decir, el pastor tomó mucha Pepsi. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Yo puedo hablar muchos ejemplos que no los leí, no, yo los he vivido en carne propia. Yo he visto a personas y analizaba por qué. ¿Y sabes qué es? Jugar con la autoridad. Yo he visto a personas que han entrado por esta puerta y me dicen, Dios me habló y me dijo que aquí es mi iglesia. ¿Y dónde están? Que usted es mi pastor. Y que Dios les habló a su corazón. Es igual que el que regaló el terreno, pues. ¿Por qué no se queda callado y no dice nada? Y todavía vienen, ore por mí. Yo los bendigo, si Dios los tiene aquí. Pero si no vas a honrar esa autoridad. Ahora, ya no, me voy a aquella porque allá no se nota si el sobre va menos o va más. Está violando la autoridad. Y al rato, ¿acarrea qué? ¿Qué? ¿Alguien sabe qué es condenación? Acarrean, porque está decretado por Dios. Este tema es muy amplio y no es un tema para condenarnos, es un tema para decir, ya sé qué es lo que me ha enfrenado, ya sé lo que me ha detenido, ya sé por qué las cosas deber de ir creciendo se frenan. ¿Entiende?
Tú no naciste para fracasar, ni para acabalarte. Nacimos en Cristo para ir de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque si la autoridad de Dios opera en mí, mira, ¿quién es la máxima autoridad del cielo y de la tierra? Ok, si yo estoy ahorita aquí en la tierra físicamente, pero espiritualmente también estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales, ¿sí o no es cierto? Y estoy operando en la autoridad de Dios. Todas las leyes que están dadas por Dios a todas las cosas de la tierra, ahora ellas van a trabajar para mí. Todo. Esto no lo entienden muchos cristianos. Deuteronomio 28 nos dice en su palabra. ¿Te acuerdas que lo he dicho por años? Y estas bendiciones te alcanzarán. ¿Cómo crees que te van a alcanzar? Cuando tú vives bajo la autoridad de Dios. ¿Sí? Todo lo creado por Dios está hecho bajo autoridad. Y todo lo que Dios crió, lo crió para el hombre. Y todo lo que yo toque va a prosperar. Y por años yo he puesto mis manos sobre gentes y he visto prosperidad divina. Que si tú te hubieras quedado desconectado, no ves la prosperidad. Porque no es el pastor, es Dios. El pastor es como tú prácticamente. Yo soy un canal de autoridad para mi esposa y ella es un canal de autoridad para mí. Pero la gloria es de Dios. Yo soy responsable de administrar la autoridad que Dios me dio. Amén. Qué contentos, gloria a Dios. ¿Qué es autoridad? El diccionario dice que esta palabra viene del término autor, que significa amo, líder, creador, etc. Se define como poder para hacer cumplir la obediencia. Poder para obtener por la fuerza. O lo haces, es Dios. Diga, gloria a Dios. Creo que la autoridad de Dios es su dignidad como creador de todas las cosas. Así dice un autor. Es su dignidad. La autoridad de Él es su dignidad. Es su personalidad de Él. Así quiso las cosas. Diga, gloria a Dios. Ahora, ve conmigo para que veamos en Lucas 4. Oh my God. Este tema es un tema muy amplio. En Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 4, versículo 5. Mira lo que dice la escritura ahí. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en Lucas 4, 5. ¿Estás ahí? Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un monte todos los reinos de la tierra. ¿Reinos de qué? El diablo mostró los reinos de la tierra al dueño del reino del cielo y de la tierra. Ahora nos reímos, ¿no? Una vez más, el diablo, ¿sí? Es igual que tú fueras ahorita a presumirme tu carro y resulta que es mío. Me ha tocado en YouTube jóvenes acá que se paran enfrente del Ferrari, ¿no? Esperando que llegue la muchacha y la muchacha llega y es la dueña del Ferrari, ¿no? ¿No les ha tocado ver eso? Se ven mal los tipos, ¿no? Luego se suben a una bicicleta los chavos y se van.
Así está el diablo aquí. Él es el Señor del cielo y de la tierra. Y de repente te viene una tentación barata. ¿Sí? Y ahí va. Porque no hay autoridad. Porque no está la... ¿Sabes cuánto adulterio hay en la iglesia? ¿Sabes cuánta divorcio hay en la iglesia? ¿Saben cuánto depravación hay en la iglesia? Porque no hay autoridad en las vidas. Yo me he comprometido con Dios que cuando yo traiga a los pies de Cristo a cualquier persona o que yo lo invite a confesar a Jesús como su Señor, porque el que lo salva es Cristo, el que lo convence es el Espíritu Santo, pero Dios usa personas. Cuando Dios me use para eso, le voy a decir a la persona, hey, a partir de hoy tú estás bajo la autoridad de Dios. Ya no bajo la autoridad de tu carne. ¿Entendiste? Y si no sabes cuál es la autoridad, aquí está el manual. Estamos leyendo. Y le dijo el diablo, a ti te daré todas esta potestad y la gloria de ellos. A ti te daré, le dice el diablo, esta potestad y la gloria de ellos. Mira qué bonito premio le dio el diablo a Adán y Eva, que los sacaran a patadas para fuera del jardín del Edén. La misma estrategia estaba usando con Jesús ahí. ¿Y tú crees que sabe una nueva ahorita? Es el mismo fracasado. Te va a venir con lo mismo. Todo se va a arreglar. No importa. No te arriesgues. ¿Por qué? No tienes necesidad. Cuando vas a tomar una decisión. ¿Sí? ¿Entiendes? Un día, una persona se casó con un joven cristiano, opuesto, así como tú, guapo. Y ella era cristiana también, pero ella resulta que le llevaba como unos 15 años a él. No más. Tú sabes que se ve más diferente, ¿no? Por ejemplo, yo le llevo 3 años a mi esposa y cuando el hombre es más mayor y la mujer menor, como que, ¿no? Aunque no tiene nada que ver para mí que la mujer o el hombre sea mayor. Es mi manera de pensar, no sé la tuya. ¿Sí? Cristianos, casados. De repente viene y toca la puerta una amiga de ella, ¿sí? Jovencita, guapísima. Ay, no tengo dónde estar unos días, puedo estar en tu casa. Teniendo un esposo joven que no tenía respeto a la autoridad de Dios. ¿Qué crees que pasó? Ya sabes el final de la película. Se quedó sin el cuadrado, galán. Porque sabía que el esposo no tenía autoridad de Dios. Pone una chuleta a un perro. Así se la comió a la muchacha. Y se quedó sin marido. Y me platica la historia. Le dije, hermana, déjeme decirle algo. Mientras no se viva bajo autoridad de Dios. No, pero tiene que haber amor de Dios. Hermana, tiene que haber autoridad de Dios. Eso hace como unos 8 años, no más, 10 años que pasó eso. Desde entonces no supe de esa hermana. Hace poco me volvió a hablar y le volvió a pasar lo mismo. Y le dije, si usted no tiene autoridad,
y no vive bajo autoridad, ojalá le alcance el tiempo para que ya no le pase. No hay temor de Dios. Dices tú, pero ¿cómo es posible? ¿Qué es? Insensatez. El no decir, wow. Y le dije, la primera vez usted tuvo la culpa y se lo dije. La segunda vez usted también tiene la culpa y se lo vuelvo a decir. Espero que no haya una tercera, le digo. ¿Por qué? Hizo yugo desigual. No porque dice soy cristiano, eres cristiano. No, tienes que velar. Diga gloria a Dios. Y le dijo el diablo, a ti te daré todas estas potestades y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregadas. ¿Y a quién quiero lo doy? ¿Quién le entregó al diablo esa potestad? La naturaleza de él. Cuando él se rebeló, ¿con quién? Con Dios. A él se le entregó, ¿qué? La rebeldía. Desde que fue echado fuera el querubín del cielo. Esa potestad de rebeldía se le dio a él. Y es lo mismo que hizo con Adán y Eva. Ahora lo estaba haciendo. Y fíjate cómo el diablo le decía, escrito está. ¿Sí o no es cierto? ¿Se acuerdan? Mira, el diablo tiene el conocimiento bíblico, pero lo que no tiene es la autoridad de Dios. No me vengas a decir que el diablo, porque sabe la Biblia, tiene el amor de Dios. Entonces tiene que pilas. Si conozco a alguien que no tiene la autoridad de Dios ni el amor de Dios, pues no es cristiano. No porque dice que es cristiano. Pero si tú dices, yo voy a operar en el amor de Dios, voy a operar en la autoridad de Dios, voy a vivir, no nomás voy a decir, voy a vivir. ¿Sí? Si tú dices, voy a sacar placas del carro en el nombre de Jesús, y no las vas y las sacas, te van a parar y te van a quitar el carro y te lo van a llevar en la grúa. Aunque diga gloria a Dios y aleluya. Porque es una ley, una autoridad que establece que traigas vigente tus placas. ¿Sí? Si tú dices voy a vivir bajo la autoridad de Dios, vive y ejerce la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque esa autoridad te va a cuidar, te va a librar, te va a defender, te va a proveer. Y muchos de nosotros lo hemos hecho inconscientemente, por ignorar. Pero hoy no puedes decir yo ignoro. Uno nomás vino de autoridad. Vivimos bajo autoridad. Todos estamos sujetos a la misma autoridad. La autoridad que te rige a ti me rige a mí. Pero a mí me obliga ahora a servirle a Dios para ti como pastor. ¿Sí entendió? Póngase de pie. Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.